Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre pares ordenados y producto cartesiano. Un par ordenado es una pareja ordenada en donde la primera componente le llamamos abscisa y la segunda componente le llamamos ordenada, ¿verdad? Si nosotros queremos situar un par ordenado en el plano, lo que tenemos que hacer es, al tener el plano, es movernos X unidades en el eje X, ¿verdad? Que es el eje horizontal, ¿verdad? Y luego nos movemos Y unidades en el eje Y, que es nuestro eje vertical, ¿verdad? Entonces, al movernos Y unidades, podemos situar ese punto y ese punto tiene coordenadas X, Y, ¿verdad? Una de las propiedades muy importantes de los pares ordenados es que si yo tengo que dos pares ordenados son iguales, entonces las abscisas son iguales y las ordenadas son iguales. Es decir, si yo tengo que A, B es igual a C, D, esto implica que A es igual a C, ¿verdad? Es decir, la abscisa del primer par ordenado es igual a la abscisa del segundo par ordenado y B igual a D. Es decir, la ordenada del primer par ordenado es igual a la ordenada del segundo par ordenado. Entonces, ahora vamos a desarrollar un ejemplo para ocupar esta propiedad de los pares ordenados. Si nosotros tenemos que este par ordenado es igual a este par ordenado, entonces nos piden calcular S, que es igual a 2x más 3y. Entonces, como estos pares ordenados son iguales, significa que las abscisas son iguales y las ordenadas son iguales. Es decir, la abscisa del primer par ordenado es menos 3x más 4 y la abscisa del segundo par ordenado es menos 1. Entonces yo tengo la ecuación menos 3x más 4 igual a menos 1. Y las ordenadas son iguales, ¿verdad? Es decir, 10, que es la ordenada de mi primer par ordenado, es igual a 5y, que es la ordenada de mi segundo par ordenado. Entonces yo tengo la ecuación 10 igual a 5y. Entonces tengo estas dos ecuaciones y de una voy a despejar x y de otra voy a despejar y para poder encontrar a S, ¿verdad? Que está en términos de x y y. Entonces de la primera ecuación, ¿verdad? Que es menos 3x más 4 igual a menos 1, pues yo voy a despejar x. En este caso, el 4 que está sumando al otro lado de la igualdad y me queda menos 1 menos 4, que eso es menos 5. Y el menos 3 que está multiplicando a la variable x va a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces tengo x igual a menos 5 entre menos 3. Entonces, los signos se cancelan y obtengo 5 tercios, ¿verdad? Ese es el valor de x. Por el otro lado, yo tengo que 10 es igual a 5y. Entonces, bueno, solo los intercambio, ¿verdad? Los términos, es decir, el que está al lado derecho lo paso al lado izquierdo y el que está al lado izquierdo lo paso al lado derecho. Luego, pues el 5 multiplica la variable, entonces va a pasar a dividir, entonces me queda 10 entre 5 y obtengo a que y es igual a 2. Entonces yo ya tengo que x es igual a 5 tercios y que y es igual a 2. Entonces, como me piden determinar S, voy a sustituir, ¿verdad? El valor de X y el valor de Y. Entonces, al sustituir, obtengo esto, ¿verdad? Entonces, acá multiplico 2 por 5. Entonces, me queda 10, ¿verdad? 10 entre 3 y 3 por 2, eso es 6. Entonces, hago la suma, ¿verdad? De este entero con esta fracción. Lo que obtengo es 10 más 18 entre 3, ¿verdad? Por lo tanto, S es igual a 28 tercios, ¿verdad? Entonces, hemos hecho un ejemplo en donde ocupamos la propiedad muy importante de los pares ordenados. Recordemos, si dos pares ordenados son iguales, eso significa que las abscisas son iguales y las ordenadas también son iguales. Bien, ahora hablemos del producto cartesiano. El producto cartesiano de dos conjuntos es una operación que resulta en otro conjunto, en donde los elementos de este producto cartesiano van a ser pares ordenados.
en donde la primera componente de cada par ordenado va a pertenecer al primer conjunto y la segunda componente de nuestro de los pares ordenados van a pertenecer al segundo conjunto, ¿verdad? Entonces, esto es el producto cartesiano. Ya manera de definición, si tenemos el conjunto A y el conjunto B, ¿verdad? El producto cartesiano se define como A cruz B, ¿verdad? Cuyos elementos ya sabemos que son pares ordenados de la forma A, B, ¿verdad? Donde A es un elemento del conjunto A, es decir, de nuestro primer conjunto, y B es un elemento del conjunto B, de nuestro segundo conjunto. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tengo el conjunto A con los elementos 1, 2, 3, ¿verdad? Y el conjunto B con los elementos A y B, ¿verdad? Es decir, el conjunto A tiene solamente 3 elementos y el conjunto B tiene 2 elementos. Entonces, el producto cartesiano es de la siguiente manera. Veamos que los elementos son pares ordenados, ¿verdad? Donde decíamos que la primera componente va a pertenecer al primer conjunto y la segunda componente va a pertenecer al segundo conjunto. Entonces, hacemos en este caso A1 con A y B, ¿verdad? Y luego relacionamos A2 con A y B, ¿verdad? Y por último relacionamos A3 con A y B. Entonces, podemos darnos cuenta que si nosotros tenemos conjuntos en donde la cantidad de elementos es finita, ¿verdad? Los elementos de mi producto cartesiano también van a ser finitos. En este caso, la cantidad de elementos en mi producto cartesiano yo lo puedo determinar haciendo la multiplicación de la cantidad de elementos que están en el conjunto A con la cantidad de elementos que están en el conjunto B. Por ejemplo, en el conjunto A tengo 3 elementos, en el conjunto B tengo 2 elementos, multiplico 2 por 3, eso es 6, entonces esa es la cantidad de elementos que va a tener mi producto cartesiano. Bien, ahora vamos a hacer B cruz A. Entonces, al hacer B cruz A, eso significa que los pares ordenados que voy a tener en este producto cartesiano, ahora la primera componente van a pertenecer al conjunto B y la segunda componente van a pertenecer al conjunto A, ¿verdad? Entonces, ahora mi par ordenado va a ser A,1, ¿verdad? B,1, A,2, B,2, A,3 y B,3, ¿verdad? Repito, cuando yo tengo el producto cartesiano de B con A, ahora las primeras componentes de los pares ordenados van a pertenecer al conjunto B y la segunda componente van a pertenecer al conjunto A. Entonces, con este ejemplo nos podemos dar cuenta de que los pares ordenados en ambos conjuntos pues son diferentes, ¿verdad? Entonces, podemos ver de que el producto cartesiano no es conmutativo, es decir, A cruz B no es igual a B cruz A, salvo que el conjunto A y el conjunto B sean el mismo, pero de manera general esta propiedad no es cierta, ¿verdad? Es decir, que A cruz B es distinto de B cruz A. Bien, ahora vamos a hacer un siguiente ejemplo. Nosotros podemos tener conjuntos en donde ya no haya una cantidad finita de elementos. En este caso, yo tengo el conjunto A, ¿verdad? Que es un intervalo de 4 a 8, ¿verdad? Donde no se toma el 4, pero sí se toma a 8. Y el conjunto B, que es un intervalo de 3 a 5.5, donde sí estoy incluyendo al 3, pero no estoy incluyendo a 5.5. Entonces, en estos intervalos hay una cantidad infinita de números, ¿verdad? Entonces, formar ahora un producto cartesiano, así como lo hemos visto en el ejemplo anterior, no se puede porque hay una cantidad infinita de elementos en el producto cartesiano. Entonces, lo que podemos hacer es graficarlo. Claro, también podemos graficar cuando tenemos una cantidad finita de términos, ¿verdad? En cada uno de los elementos. Pero en este caso lo vamos a hacer la gráfica solamente cuando tenemos intervalos, ¿verdad? Cuando tenemos una cantidad infinita de elementos. En este caso, la notación del producto cartesiano de A cruz B, ¿verdad?
es igual a todos los pares ordenados de la forma A, B, donde A pertenece al primer conjunto y B pertenece al segundo conjunto, ¿verdad? Acá podemos ver de que un par ordenado de este conjunto, pues efectivamente va a ser 8,4, ¿verdad? Entonces ese va a ser un elemento que va a pertenecer a este conjunto porque 8 pertenece al primer conjunto y 4 pertenece al segundo conjunto, ¿verdad? Pero, como repito, no los podemos enlistar todos. Entonces, lo que vamos a hacer es verlo en el plano cartesiano. Entonces, lo que tenemos que hacer en el plano cartesiano es lo siguiente. Situamos en el eje X al primer conjunto, ¿verdad? En este caso es nuestro conjunto A, porque el producto cartesiano que vamos a graficar es A cruz B, ¿verdad? Entonces situamos en el eje X a el conjunto A, que sería el intervalo de 4 hacia 8, ¿verdad? Donde no incluimos el 4, pero sí incluimos al 8, ¿verdad? Cuando pues no se incluye un extremo, ¿verdad? Lo que se hace es escribir una ruedita sin rellenar, ¿verdad? Y cuando sí se incluye, pues rellenamos esa ruedita. Entonces tenemos este conjunto, que es el conjunto A, que es el intervalo de 4 a 8, y en el eje Y nosotros situamos al conjunto B, que en este caso es el intervalo de 3 a 5.5, ¿verdad? Incluyendo al 3 y no incluyendo a 5.5. Entonces, lo que hacemos acá es pues trazar estas líneas perpendiculares, en este caso al eje Y, ¿verdad? Trazar líneas perpendiculares. Entonces, en este caso trazamos esas dos líneas perpendiculares y también trazamos las líneas perpendiculares que pasan por los extremos de cada uno de los intervalos. Entonces tenemos esas líneas que nos van a ayudar a construir la región de nuestro producto cartesiano. Entonces, en este caso, ya cuando hemos trazado esas líneas nos van a formar un rectángulo. Lo que hacemos es sombrear, ¿verdad? O colorearlo. Entonces, acá tenemos lo que es el producto cartesiano de A con B, pero hay algo muy importante, ¿verdad? Ya cuando hemos construido lo que es el producto, la región de nuestro producto cartesiano, pues ya las líneas las podemos quitar, ¿verdad? Para dejar solo nuestra región, ¿verdad? Algo muy importante es que si nosotros estamos incluyendo un extremo de un intervalo, pues vamos a incluir ese borde, ¿verdad? En este caso estamos incluyendo al 8 en el conjunto A, ¿verdad? Entonces vamos a incluir este borde, ¿verdad? De la región. Y en el conjunto B estamos incluyendo a 3, ¿verdad? Entonces vamos a incluir ese extremo de esa región, ¿verdad? Entonces justamente el producto cartesiano nos va a quedar de esta manera, ¿verdad? Incluido estas dos fronteras, ¿verdad? Y estas otras fronteras pues no están incluidas. Entonces, un punto que esté dentro de esta región pues va a ser un elemento de nuestro producto cartesiano, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo el 5.7,4.44, ¿verdad? 5.7 está dentro de el conjunto A, ¿verdad? Y 4.44 está dentro del conjunto B, ¿verdad? Y podemos situar, digamos, un punto, ¿verdad? Acá en esta frontera, que sería, que tiene coordenadas 4,5, ¿verdad? Este punto no pertenece a nuestro producto cartesiano. ¿Por qué? Porque 4 no está, que sería 4 de nuestro primer conjunto, no está incluido en ese conjunto, ¿verdad? Entonces, por eso no hemos tomado esta frontera, ¿verdad? E igual un punto acá, en esta otra frontera, ¿verdad? Ahora, un punto en esta frontera, ¿verdad? Sí pertenece a nuestro producto
cartesiano. ¿Por qué? Por acá tenemos un punto 8,4.62. 8 sí pertenece al primer conjunto y 4.62 también pertenece al segundo conjunto, ¿verdad? Por lo tanto, un punto en la frontera, en este caso, sí está en nuestro producto cartesiano. Bien, entonces haciendo un resumen de lo que es el producto cartesiano, cuando los conjuntos tengan una cantidad finita de elementos, si nosotros lo graficamos, pues nos van a quedar puntos aislados. Pero si los conjuntos tienen una cantidad infinita de elementos, lo que vamos a tener en la representación gráfica del producto cartesiano es una región rectangular, donde las fronteras las vamos a incluir dependiendo de si se incluyen o no los extremos de cada intervalo que está conformando cada uno de los conjuntos. Bien, entonces hasta aquí vamos a llegar con este video. Muchas gracias por vernos. No olvidar suscribirse y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Por favor, compartirlo con las personas que consideremos que les va a ser de mucha ayuda este contenido. Nos vemos en el próximo video.